Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en su programa Acción Positiva. Pues Guatemala es un país que requiere verdaderamente que todos los días nos levantemos nosotros con ese espíritu de acción positiva, porque todos los días nos encontramos con noticias que nos van frustrando, que nos van desesperando, que nos van llevando a aquella duda. ¿Será que vamos a salir algún día de este ciclo en el cual está envuelto nuestro país, un país tan maravilloso, un país tan rico, que tiene una gente verdaderamente espectacular? Pues aquí creemos que sí, que obviamente lo que se requiere es que cada uno de nosotros, cada ciudadano de los millones guatemaltecos que hoy somos, pues estemos comprometidos con Guatemala, que amemos este país y que nos involucremos en lo que está sucediendo en la vida nacional. Poco fácil de decirlo, pero no siempre es fácil realizarlo, porque no existen necesariamente los canales correctos por los cuales un ciudadano pueda expresarse, pueda manifestarse y pueda influir. Obviamente existen formas democráticas por las cuales tenemos que tener acceso a ello. No son perfectas, al revés, son bastante deficientes en Guatemala, pero existen. Hoy vamos a tocar un tema que ha venido estremeciendo realmente uno de los fundamentos de nuestro sistema, una república que se basa en un Estado de Derecho. Ya elegimos el Ejecutivo, se eligió el Congreso y en octubre del año pasado, 12-13 de octubre, debió haber tomado posesión los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las salas de apelaciones, que son el otro pilar fundamental de ese Estado de Derecho. Sin embargo, por diferentes situaciones, esto no se dio. Y luego el proceso ha venido enfrentando una serie de más bajos que altos y verdaderamente pues llamando al pueblo guatemalteco a una sensación de frustración y de desesperación. Voy a presentar a mi invitado esta noche, al licenciado Carlos Luna Villacorta. Carlos, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, Francis, es un gusto, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí contigo, sobre todo tratando un tema tan delicado e importante como este. Muchas gracias, Carlos. Es abogado y notario, fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Andívar y por lo tanto miembro de una comisión de postulación en su cargo como decano. Interesante, cuando hablábamos con Carlos, es de que en aquel momento que él tuvo la oportunidad de servir en esas comisiones, eran 4 facultades las que existían. Tal vez señalo esto, Carlos, porque como algo interesante para el guatemalteco es de que ahora ya no son 4, sino que son 12 o 13. 13 facultades de Derecho. Esto pues, dirá uno que bueno, porque parte del espíritu, según tú me comentabas, era que la academia participara dentro de un proceso y aportara los valores académicos, que no solamente son en el área científica, sino que moral y ética. ¿Cómo fue tu experiencia cuando estuviste esa vez en esas comisiones de postulación? Pues verdaderamente quisiera solo comenzar con que el legislador constitucional tuvo una muy buena idea al plantear que la academia fuera la base de estas comisiones de postulación, pensando en que en la academia hay gente honorable, hay gente respetable, que iba a ser el balance para poder elegir a las mejores personas que pudieran llegar. Desde luego, una comisión de 13 no se compara a la de 37 que es ahora. Mi experiencia fue muy buena, muy tranquila, porque nos reuníamos, nos conocíamos, no existía la ley de comisiones de postulación, que por una parte ayudó, pero por otra parte siento que le puso un poquito de más trabas a todo el proceso. Y entonces se presentaba la gente, la conocíamos y tratábamos de postular a la mejor gente y se logró que llegaran las mejores personas, que es como debe ser. Los países que han logrado mejorar su sistema de justicia, lo que han logrado es llevar a los mejores abogados, a los mejores juristas a esos puestos. Y en Guatemala, pues desgraciadamente no lo hemos terminado de lograr. Mi experiencia, como te repito, fue buena, fue una experiencia educativa, donde todo el mundo salió bastante bien. Claro, siempre hay personas que al no lograr llegar a sus aspiraciones, pues se ven un poquito frustradas, pero al final se entendía de que no todos podían llegar.
Bueno, y obviamente, pues desde la Corte Suprema de Justicia, que como su nombre lo indica, es el ente superior de justicia en Guatemala, pero el importante papel de las salas de apelaciones, en fin, toda esa pirámide tan fundamental. Parafraseando a Luis Colosio, decía, mire, Guatemala también es un pueblo sediento de justicia, pero sediento de esa justicia correcta, equitativa, ciega, que no sea sesgada hacia un lado o hacia el otro, porque desafortunadamente, Carlos, lo que hemos visto verdaderamente es que nuestro sistema de justicia ha sido muy manipulado. Cuando hablábamos de estas comisiones de postulación, me recuerdo que históricamente en el 83, creo que es la primera vez que se hace una comisión para postular al Tribunal Supremo Electoral, salen aquellos magistrados tan brillantes que recordamos, al doctor Herbruger, que fueron un ejemplo. Y de ahí se surge la idea de seguirlo hacia el resto de Corte Suprema, apelaciones, Tribunal Supremo, etcétera, Contraloría, etcétera, ¿no? Pero en el camino pareciera que esto se altera totalmente. Sí. La verdad es que alguien o algunos encontraron la forma de, dicho en buen chapín, de darle la vuelta a todo esto, y como la academia, o sea, los decanos, son los que fijan el número de la comisión, si son cuatro comisionados más 4, etcétera, se dieron ahora ahí, por eso fue esa proliferación de las facultades de Derecho, que como tú bien mencionabas, por una parte es bueno que haya tanta oportunidad para que la gente logre estudiar, pero realmente algunas lo que único quieren es tener ahí un puesto en esa mesa de discusión. Además, esto se ha vuelto muy complicado porque me contaba un colega que participó, solo armar el expediente que hay que presentar es una cosa delicadísima, que tiene que ir en el estricto orden que se le fija, porque si no, estás fuera. Entonces, esta gente sí, todas estas personas que se postulan pasan un calvario, porque es primero ante la comisión y después ante el Congreso. Esa es otra equivocación que se ha venido dando, porque el Congreso, y lo acaban de decir algunos diputados, queremos entrevistarlos para ver cuál es su plan de trabajo. Pues no hay que hacer plan de trabajo. Y qué rico, ¿no? Yo no voy a hacer un edificio, no. Entonces, llega gente y le dice, sí, cómo no, yo voy a poner una oficina que tenga 4 computadoras. Bueno, yo diría que el plan de trabajo de un juez debe ser cumplir la ley como existe. Exacto. Con criterio, con equidad, con Totalmente justicia. de acuerdo. Hace unos días, una entrevista del expresidente licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, precisamente tocaba ese punto y dijo que con el Congreso, una de las tantas veces que él estuvo en la Corte de Constitucionalidad, le había propuesto ser magistrado y le dijeron, ok, pero por favor tráiganos su plan de trabajo. Le dijo, señores, lo que hizo fue hacer un folletito muy interesante que se llama El papel del juez constitucional. No sé si los diputados lo entendieron o no, pero la idea era, mire, esto es lo que tengo que hacer yo, impartir justicia constitucional. No decir, voy a comprar computadoras, cámaras, voy a tener 3 policías. No, eso nada no es que papel, ver, ¿no? Nada que ver. Ahora, por ejemplo, Carlos, lo que sucede es de que realmente, y con el perdón de algunos buenos diputados, pero yo diría que una buena cantidad de los diputados de esta legislación y de las anteriores realmente carecen de la capacidad académica o científica de juzgar y de evaluar a tan altos profesionales como deberían de serlo. Por otro lado, unos términos tan cortos, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba leyendo ahora que van a grabar un video de 5 minutos en los cuales van a hablar de su plan de trabajo y ese lo van a usar ellos para evaluar. Es imposible. Yo calculo que realmente no tienen ellos la capacidad por un lado y por otro lado tampoco el tiempo. Pero esto nos lleva a una frase tuya que usaste en alguna vez en una declaración y que me llamó la atención, me gustó, pero me preocupa profundamente. Te voy a decir tu frase. Dijiste, desquebrajamiento completo del sistema de justicia. Palabras textuales, Carlos. ¿Cuál fue el sentimiento y qué querías decir? Bueno, realmente con lo que quise decir, y a mí me sigue preocupando mucho, es que esto se ha ido deteriorando cada vez más. Y ahorita estamos en presencia con el caso que la FESI destapó, independientemente de la acción penal que haya que seguir contra X o Y persona,
Lo que nos están diciendo es, mire, aquí el proceso está viciado. El proceso está mal porque hubo un tráfico de influencias prácticamente completo. Entonces, yo lo que pienso es que este proceso debería suspenderse. Tanto salas de apelaciones, Corte Suprema, como Tribunal Supremo Electoral. Porque posiblemente habrá mucha gente honorable que no tiene nada que ver, pero ahorita no podemos saber quién sí, quién no, porque realmente a visitar a esta persona llegó Raimundo y todo el mundo. Entonces, ante esto uno dice, bueno, ¿qué legitimidad puede tener las autoridades que van a elegir? ¿Qué certeza podemos tener? Yo creí, en algún momento, tal vez un poco ingenuamente, que algunos de los comisionados, sobre todo que cuando esto sucedió, ya estaba la lista del Tribunal Supremo, eso es cierto, ya estaba la lista de Corte de Apelaciones, pero la Corte Suprema estaba pendiente. Creí que alguien iba a decir, bueno, miren, suspendamos y tengamos un poquito de más información para poderlo hacer. Alguien me decía, no, pero es que ya nos atrasamos. Bueno, si ya nos atrasamos 4 meses, queda 3 o 4 meses más en aras de que esto sea mejor. Hay gente que dice, no, no vale la pena porque van a ser las mismas reglas. A repetir lo mismo. De acuerdo, porque no se puede ahorita, y vamos a hablar un poquito de la urgente reforma constitucional, pero solo déjame terminar esta idea. De acuerdo, son las mismas reglas, pero por lo menos vamos a saber quiénes van a estar señalados, quiénes no deben participar, y vamos a estar más pendientes que esto no se repita. Que esto nos puede llevar 3, 4, 5 meses más, bueno, pues hay que hacerlo, en mi opinión. A mí realmente hoy, anoche, leía una frase del doctor Martin Luther King que me llamó mucho la atención, palabras más, palabras menos, dice, a mí no me importa el actuar de los malos, lo que me importa es la indiferencia de los buenos. Y yo sí siento que por eso celebré tanto tu invitación, Francis, a este programa, porque no puede ser que haya gente que ni siquiera reaccione. Por cosas menores que estas, la plaza se llenó y la plaza estaba pidiendo renuncias y procesamientos. Pareciera que la cuestión de justicia, que además quiero aclararlo, no es una cosa solo de abogados. Esto le afecta a los profesionales, al inversionista, al comerciante, a todo el mundo. ¿Quién va a querer invertir en Guatemala si eventualmente le toca alguna disputa legal sabiendo que los fallos van a ser totalmente contradictorios? No, definitivamente. Yo creo que esa sensación de frustración tan amplia, este proceso ha tenido a lo largo, pues en el 2009 se suspende, ya cuando había sido electos, creo, en el 2012 igual, ahora en el 2019 sucede exactamente lo mismo. Es decir, quiere decir que estamos en un círculo vicioso perfectamente probado que no funciona. Obviamente también, como tú acabas de mencionar, inquietud de mucha gente, decir, bueno, sí, vamos a repetir qué, pero para seguir las mismas reglas, entonces vamos a caer en los mismos vicios. Porque, por ejemplo, cuando tú mencionas el hecho reciente del caso Alejos, que se sale a la luz que tenía un lugar donde llegaban invitados y, bueno, listas colgadas de los diputados, etcétera, desafortunadamente hoy salió. Pero antes fueron otros personajes los cuales han sido señalados de hacer exactamente lo mismo. Es decir, un problema crónico. Ahí sí que hay un problema de raíz. Correcto. Y ese problema de raíz es el que yo creo que tenemos que buscar a solucionar. Sí me preocupa el hecho de que leía en un análisis reciente, no recuerdo de quién exactamente, decía, mire, ¿por qué en aquella vez tuvimos un Herbruger que fue capaz y los otros magistrados que estaban con él a través de un sistema de postulación no tan viciado o no viciado? O sea que el sistema funcionó alguna vez, pero ¿qué fueron los factores que descompusieron y llevaron a ese desquebrajamiento total? ¿Cuáles fueron los intereses ahí? En mi opinión, el sistema funcionó y funcionó bien al principio, unos años, pero algunas personas interesadas en agendas muy personales se dieron cuenta que podían ir contra ese sistema, moldear el sistema, malear el sistema. Entonces comenzó la cosa a fallar. Hablamos hace rato, pero nos acordamos desgraciadamente cada 5 años que esto sucede. Esto ya lo que urge es una reforma constitucional porque este modelo está agotado, totalmente agotado. Hay que reformar con el peligro, como me decían otros mis amigos abogados, que a la hora de reformar la Constitución
mucha gente va a querer, entonces, en lugar de 5 o 6 cosas en el sector justicia, cambiemos 40, como pasó acá a veces en tiempo de Álvaro Arzú. Es una caja de Pandora, exacto, ¿no? Y eso nos lleva. Ayer el doctor Medrano en un programa de radio decía, no, enfoquémonos exclusivamente que las reformas sean solo para el sector justicia. Y tú puedes llamar a 8 o 10 notables abogados, que los hay por supuesto, que digan, no, lo que se necesita es esto, esto, esto y esto. Y solo eso reformarse. Porque este sistema está totalmente agotado, ya no funciona y ahí están los resultados. Pues. Por ejemplo, obviamente la constituyente pudiera convocarse específicamente para Solo la reforma para del eso, sector solo justicia. para eso, Eso es legal. Es legal. No es que cuando la constituyente llega, se instala, también se vuelve No, soberana. Exacto, no. Aquí las reformas serían, o deberían ser, pienso yo, directamente solo a reformar ciertos asuntos del sector justicia, ya habiendo analizado y pensado qué es lo que queremos reformar. Desafortunadamente, por ejemplo, hay un proyecto de reforma hecho por la Universidad Rafael Andívar, la Universidad San Carlos y así es, que es bastante bueno, por supuesto, discutible, se puede mejorar, etcétera, pero lo importante es que ya esto debe desaparecer. Algunos juristas han opinado, a mí me parece una buena idea, que por ejemplo las salas de apelaciones no deberían ir al Congreso. Ahí es donde se hace la verdadera justicia, porque a la Corte Suprema llegan solo algunos asuntos. En las salas de apelaciones la gente debería tener un trabajo normal, como tienen los jueces, además por más tiempo. No nos hemos atrevido a que sea indefinido o vitalicio porque nos dicen, ay, si nos toca a alguien malo, ¿qué hacemos? O sea, siempre es problema, pero... Como es en Estados Unidos y otros países. Y si una persona falla, pues lo sacas del trabajo, como cualquier cosa. Pero creo que porque es también injusto que en las salas de apelaciones cada 5 años los magistrados estén volviendo a competir, volviendo a ir al Congreso, haciendo sus famosos planes de trabajo, que no tienen absolutamente nada que ver. Y los banquitos de favores, ¿no? Por supuesto. Porque obviamente, bueno, sí, ahí sí que cuando se hiciera una reforma hay que ver integral, ¿no? Porque, por ejemplo, había una discusión que tuvimos acá en el programa anterior, en el cual decía, mire, ¿qué diputados son los que deben de elegir? Entonces decía, los que estaban en octubre del año pasado, porque como muchos de ellos no van a ser reelectos, no están velando por su interés. Si se reeligen, esa era la primera opción, si se reeligen después de que pasó la elección, ya saben quiénes salieron electos y ya tienen un interés. Es decir, es una lleva a la otra. Ahora, el hecho de que sea todos cada 5 años, ¿no también sería bueno una alternabilidad, Carlos, de que no fueran todos a cada 5, sino que se ya se habló también que por lo menos, tanto en apelaciones como en Corte Suprema, ya se ha insistido bastante en que el relevo no sea total, sino que se cambien 5 magistrados, a los 2 o 3 años los otros, porque si entra gente totalmente nueva en la Corte Suprema, nunca ha habido reelección. Entonces, si entra gente totalmente nueva, tardan un poco en ir conociendo todos los aspectos y eso, quiera que no, va en deterioro de la justicia. También se habla mucho de la carrera en sí y la meritocracia, ¿no? Porque obviamente lo que se nota constantemente en las comisiones de postulación es el manejo subjetivo de las reglas. De repente le dan más valor a esto, de repente le dan más valor a otro. De repente es lo académico, de repente es la práctica. Como que no hay un criterio objetivo de decir cuáles son los valores que tienen que haber. Una carrera que tenga méritos y a través de los méritos pues ir postulándose a salir adelante, porque en este momento prácticamente cualquiera puede postularse. Así es. Hay ciertos requisitos, sí, por obviamente, supuesto. ¿no? Sí. Pero la meritocracia no es uno de los ingredientes más importantes. No, para nada. Para nada. Y sobre todo que lo que la gente busca es, bueno, yo sí me voy a postular, pero necesito amigos en la comisión de postulación y después amigos, diputados, entonces se vuelve, ya no es imparcial. Ya no es imparcial y hace que aquí hay 2 cosas, hace que mucha gente buena, abogados muy buenos, digan, no, muchas gracias, no participo porque solo voy a ir a estrellarme, me van a sacar un montón de cosas que no vale la pena, no lo hacen. Entonces, desafortunadamente, esa gente que es valiosa, que sería muy valiosa en esos puestos, ya no lo hace. Y algunos que sí se atreven,
quedan fuera por X o Y o cualquier circunstancia mínima. Sí, claro, por una variante en una estos variante, criterios. por una auténtica mal hecha, por lo que sea. Ahora, por ejemplo, también llama la atención que de repente incluso personas que están en esas comisiones de postulación se están postulando, como que hay un conflicto de intereses ahí, no ilegal aparentemente, si lo vemos en el criterio literal, pero altamente inmoral. No, mira, Francis, a mí eso sí me para el poco pelo que me queda, porque realmente eso es, o sea, es impensable. ¿Cómo puedo yo, si estoy de postulador, o sea, postularme para algo más? Es que realmente eso, tú lo has dicho, aunque no es ilegal, es totalmente amoral, es totalmente fuera de la ética, porque se ejerce presión. Si yo estoy sentado en una silla para elegir salas de apelaciones y me postulo para Suprema, o en este caso para el Tribunal Supremo Electoral, eso está mal, eso no se hace. Y en este caso pasó, y pasó totalmente desapercibido. Es lo que te digo, ni siquiera yo por lo menos no he leído ningún artículo de prensa, ni alguien que diga, miren qué pasó, ¿no? Y si este problema no salta, este caso que la FESI desnudó, hubiera pasado todo de lo más normal, de lo más normal. Tu propuesta, tu planteamiento sería que este proceso se suspendiera. Para mí sí. Por considerarlo los 3 procesos. Viciado, por considerarlo falta de legitimación, contaminado y falta de validez. Porque también pues aquí tenemos una lista de distinguidos profesionales, claro, los cuales no conozco, pero obviamente deben de ser, y aparte de los que van a las salas. Pero ¿qué credibilidad real van a tener ellos en medio de este proceso? Ese es el problema principal, que aquí posiblemente aquí van a pagar justos por pecadores a la hora que esto se anulara, pero desafortunadamente ante esto que ya es del conocimiento público, ante las videos, grabaciones, todo esto que hay una más que duda razonable para decir, mire, estamos mal, o sea, sabemos que estamos mal, pero sigamos. A mí, por ejemplo, me llama la atención que las organizaciones simplemente dijeron, no, sigamos adelante. Más bien el proceso de Corte Suprema lo apuraron para, casi como para me quito esto de las manos y lo mando al Congreso. Sí, vámonos al Congreso. Congreso también, por mucho que se le critique, ¿qué va a hacer? Solo puede elegir de listado, no puede a nadie más. Y ya lo tiene, el Congreso per se, no creo que vaya a atreverse a parar este proceso, que posiblemente existan algunas acciones, algunos recursos, algunos amparos que pudieran detener el proceso, pues no lo sabemos. Pero creo van a enlentecer o lo van a atrasar un poco. Pero creo que sería sano sanear el proceso. Ahora, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién es el que debería plantear esta reforma constitucional? Yo creo que esto lo puede hacer el presidente, ya habló. Tiene iniciativa de ley. Tiene iniciativa de ley. Plantearlo ante el Congreso, creo que él, conociendo su forma de actuar y su carácter, que es una persona que muy decidida, lo debe hacer, y este es el momento, porque así por lo menos en 5 años o 4 años y medio que faltan para la otra elección, ya tenemos esa reforma, porque insisto, si volvemos a llegar con las mismas reglas, realmente mejor, como decían cuando en el béisbol, apaga la luz y vámonos, porque esto sería realmente grave. Pues sí, no vamos a apagar la luz, al revés, la debemos de encender mucho más fuerte y mucho más brillante. Entonces, bueno, señor presidente, obviamente el Congreso tiene iniciativa de ley, la Universidad de San Carlos, incluso 5,000 ciudadanos tienen también iniciativa de ley, de presentarlo ante el Congreso. Exacto. Recuerdo que hay una prorreforma, creo que incluye una parte que está engavetada hace muchísimos años. Pero alguien mencionaba recientemente que dentro de prorreforma existe ya algún lineamiento hacia ese cambio. Correcto. Pero como te digo, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Yo señalo a nosotros los ciudadanos por un lado, porque obviamente pareciera que hubiera apatía, pero por otro lado también los comprendo, porque cuando nos sentimos tan alejados de toda esta manipulación y ves que está sucediendo, que pasa lo que pase
y nadie se levanta, nadie protesta, pero tal vez nadie protesta de los que deberían de protestar. Correcto. Yo sí he visto pronunciamientos de algunas asociaciones de abogados, Sí. algunas asociaciones de juristas, etcétera, Correcto. que desafortunadamente se pierden y van quedando y se van muriendo en ese mar de la indiferencia y vuelta y va de nuevo. Tú decías, nos acordamos cada 5 años, ¿verdad? Y luego nos toca sufrir por 4 y medio. Carlos, ¿cuál sería tu mensaje más importante que tú quisieras compartirle, uno, a mi audiencia en general, pero luego también a esa especial audiencia que está involucrada en este proceso, a los señores diputados, a los señores aspirantes, porque alguien decía, bueno, hasta alguno de ellos debía renunciar por dignidad, pues? ¿Cuál sería tu mensaje? Mi mensaje, Francis, sería al pueblo de Guatemala, a tus oyentes, miren, no se vale que nos estén dando este tipo de cuestiones, no tenemos que dejarnos. Esto es un tema que incluye a toda la población, insisto, no solo a los abogados. Debemos protestar con orden y con respeto, pero no podemos permitir que, sabiendo lo que está pasando, se nos implante gente que está cuestionada o que tiene problemas, o etcétera. Y creo que lo que Guatemala necesita es protestar como ya lo hizo. Si es necesario ir a la plaza, hacer pronunciamientos y que los ciudadanos entiendan que es un tema para todos. Porque de lo contrario, no podemos esperar nada. Claro, porque cuando lo vemos como que esto le pasa a alguien más, ¿no? Pero en cualquier momento, ya sea en cualquiera de los niveles de justicia o incluso de nuestras leyes, nos va a afectar, como tú mencionas, las importaciones, las exportaciones, la gente que quiere venir a invertir a Guatemala sin certeza jurídica, los tratados, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por haber compartido tu experiencia con nosotros. Pues yo creo que aparentemente el camino es hacia una reforma constitucional. Totalmente. Esperemos que se genere esa iniciativa o miremos si la generamos algún grupo de ciudadanos que tengamos intenciones de hacer algo por Guatemala. Lo importante va a ser el análisis adecuado para que esta caja de Pandora no se vuelva una medusa que nos termina ahorcando ella solita, sino que sea para algo positivo. Hoy nos vamos a tener que ir, Carlos, gracias por tu contribución a nuestro conocimiento y al de nuestra audiencia. Y a ustedes, pues, ese mensaje importantísimo del licenciado. No dejemos solita a Guatemala. Es nuestra, estemos con ella, sigámosla, apoyémosla, fiscalicemos, expresémonos en las formas que sea posible. Ahora hay mucha red social, ahora hay mucho medio de hacerlo, pero sí importante, Guatemala nos necesita cada día más y cada día juntos podemos hacerla mejor. Muy buenas noches y nos vemos pronto con más Acción Positiva. Gracias.